Ya listo. Queridos amigos, muy buenos días. Mi nombre es Cintia Sarango, soy estudiante de la carrera de Derecho y actualmente curso el 4º semestre. Sean todos muy bienvenidos al taller de las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello, se ha realizado un estudio normativo, considerando las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado, los cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos va a permitir desarrollar el proyecto de vinculación, garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. El propósito de este taller es difundir la normativa legal sobre los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador. Los beneficiarios son todos ustedes, a los cuales agradezco su participación en este taller. El propósito de este taller pretende concientizar a las personas y grupos de atención prioritaria de este barrio y de la población en común sobre los derechos digitales de los jóvenes. Y los objetivos es capacitar a la colectividad a la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en el Ecuador mediante este taller. Conocer la percepción de los jóvenes sobre el tema en que vamos a tratar. A continuación, voy a permitirme presentar. Mi nombre, como les indicaba, soy Cintia Sarango, soy estudiante de la carrera de Derecho, 4º semestre, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Así también soy militar de profesión y también curso el 3º semestre de la carrera de Contabilidad y Auditoría en la Universidad de Fuerzas Armadas ESPE. A continuación, voy a compartirles la presentación que les he preparado para todos para poder abordar en el tema. Bueno, a continuación les voy a introducir un poco en los cambios tecnológicos y en el proceso de evolución que hemos tenido como seres humanos. Actualmente, en pleno siglo XXI, podemos identificar y podemos darnos cuenta que la población ha sufrido grandes cambios. El principal fue el acelerado proceso de transformación tecnológica que en la actualidad, como podemos observar, nos engloba a todos, absolutamente a todos, desde niños, niñas y adolescentes hasta adultos. Sin embargo, es aquí donde debemos de generarnos algunas preguntas. ¿Cuáles son las garantías de los derechos digitales que poseen los jóvenes, niñas, niños y adolescentes en la sociedad de la información? ¿Cuáles son los riesgos que corren ellos al emplear medios tecnológicos? Pero sobre todo, y algo que es de que no conocen y que sobre todo es desconocimiento de público,
es sobre qué leyes amparan o regulan el empleo de los medios digitales. Son los niños, niñas y adolescentes quienes son víctimas de muchas acciones deliberadas y negligentes de los adultos. Una de ellas es la permisividad al acceso de estos medios tecnológicos, lo cual a su corta edad, su nivel de entendimiento mínimo se ve distorsionado por lo que es la realidad. ¿Pero qué son los derechos digitales? Los derechos digitales van ligados a lo que es la libertad de expresión y la privacidad, que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar en medios digitales, empleando lo que son ordenadores, dispositivos electrónicos y las redes de comunicaciones. El Ecuador, como parte de sus políticas y estrategias para el empleo de medios tecnológicos y digitales, ha creado una política de Ecuador digital, enmarcada en lo que es la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, en la cual el artículo 3, numeral 1 de la ley en mención es promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones, así también fortalecer la seguridad de los activos críticos de información, gestionar riesgos del ciberespacio con visión nacional e integral, estableciendo líneas de acción en coordinación con las entidades públicas, privadas, academia y sociedad civil. Sin embargo, tenemos también que mencionar cuál es la problemática social que vivimos como país y también a nivel mundial, para lo cual he considerado los siguientes puntos. El bullying o acoso escolar, o la simple palabra que es acoso, que en este caso podemos mencionar relacionado con los medios digitales lo que es el cyberbullying, lo cual es ocasionado por el mal uso de la tecnología, lo cual fomenta calumnia, información falsa y burlesca, ridiculizar a la otra persona. Los más expuestos en este caso son los niños, niñas y adolescentes. Esto es generado también por la falta de comunicación entre niños y adultos, lo cual los adultos no generan ni dedican mucho tiempo de calidad a sus niños, generándoles en los niños que sufran síndrome de ausencia de parte de los padres. Y esto a largo plazo va a generar diferentes tipos de conducta. Sabemos que niños entre 8 a 18 años son adictos y específicamente son adictos a lo que tienen dependencia al celular o a los medios digitales o a los medios tecnológicos que posean a su alcance. Sin embargo, no conocemos que este tipo de acciones van a generar un aumento en riesgos en ellos, ya que los niños sin ningún control y emplear medios tecnológicos deliberadamente va a generar riesgos, lo cual los niños se encuentran expuestos a sufrir abusos digitales, ya que al lado o detrás del otro computador no se sabe qué tipo de persona, debido a que su información es oculta, se encuentra dialogando con nuestros niños. Y esto a la larga va a generar conductas agresivas, ya que los niños son expuestos muchas de las veces a contenidos de violencia, inclusive contenido sexual, lo cual puede insensibilizar al menor ante estos actos. Conocemos que el nivel de madurez en un niño es mínimo y su inocencia, sobre todo, se ve violentada por este tipo de personas sin escrúpulos. A continuación, les voy a explicar un poco de las estadísticas digitales sacadas y sobre todo de Data Reportal, en los cuales nos da una pequeña visión de los diferentes tipos de usuarios y cuáles son las aplicaciones más usadas a nivel mundial. En su costado izquierdo podemos observar que dentro de las redes más aplicadas y más empleadas por la población es Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram. Y vamos a relacionar los números de usuarios referente a unidades en millones. Podemos ver aquí en las estadísticas del año 2020 a 2021. En Facebook, 2.449 millones de usuarios ascendió a 2.740 millones. En YouTube, de 2.000 millones a 2.291 millones de usuarios. WhatsApp, de 1.600 millones a 2.000 millones de usuarios. Messenger, de 1.300 millones se ha mantenido. Y de Instagram ha ascendido de 1.000 millones de usuarios a 1.221 millones de usuarios. Y dentro del ranking de las aplicaciones más usadas a nivel mundial, tenemos una que es la principal, que es el Facebook, seguida de WhatsApp, Messenger, Instagram, Amazon, Twitter, Netflix, TikTok, Snapchat y Spotify. El tráfico de Internet por dispositivo en el Ecuador, esto va relacionado a las personas que emplean los diferentes tipos de medios tecnológicos. El 52,6% de la población utiliza lo que son laptops o computadoras. El 45,6% de la población ocupa lo que son celulares.
el 1,7% de la población utiliza lo que son tablets, iPads, y el 0,06% de la población utiliza otro tipo de medios de dispositivos tecnológicos, ya sea esto, por ejemplo, los diferentes dispositivos de realidad virtual. Como podemos observar y les estaba mencionando en cuanto al uso de las redes sociales, podemos ver un crecimiento que al año 2021 de 14 millones aumentaron 2 millones de usuarios de redes sociales, en los cuales el 9,5 millones de ecuatorianos utiliza lo que es YouTube. Los 13 millones de ecuatorianos manejan páginas de Facebook y el 5,1 millones de ecuatorianos utiliza Instagram. Específicamente, a su costado derecho, vamos a poder observar las aplicaciones sin mención. Sin embargo, podemos ver que la población masculina es aquella que más emplea las redes sociales. Y a su vez, no podemos decir ni indicar si están aquí entre adultos y niños, porque también conocemos que niños, niñas y adolescentes poseen lo que es principalmente páginas de Facebook, páginas de Instagram, y también están expuestos a ver diferente tipo de contenido en páginas en YouTube. Entonces, nos vemos una realidad que tanto niños como niñas y adolescentes sin control, se encuentran expuestos a poder observar cualquier tipo de información por medio de las redes sociales. A continuación les voy a hablar del contexto legal de algunos tipos de delitos que podemos observar al emplear medios digitales. Uno de ellos es el artículo 180, que nos habla referente a la difusión de información de circulación restringida. ¿A qué hace relación este tipo de delito? Es relacionado a una persona que provea o difunde información, por ejemplo, empleada en una investigación previa por la fiscalía. Y sobre todo también uno de los delitos que podemos observar siempre es referente que promueven o difunden información referente a niños, niñas y adolescentes en los cuales podemos ver graves violaciones a sus derechos y vejaciones. Para lo cual el Código Orgánico Integral Penal establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Como les podía mencionar en la anterior diapositiva, los más expuestos a este tipo de delitos son los niños. Entonces, el Código de la Niñez y Adolescencia, dentro de las prohibiciones relativas al derecho de la información en el artículo 46, establece lo siguiente. Hace mención a todo tipo de este tipo de delitos, a las personas que circulen publicaciones de videos y grabaciones dirigidos a la niñez y adolescencia con contenido inadecuado al desarrollo. También la difusión de información inadecuada para la niñez y adolescencia en horarios de franja familiar. Y así también la circulación de productos que contengan imágenes, textos inadecuados para la niñez y adolescencia, que implica todo lo relacionado con los medios de comunicación, ya sean estos productos que puedan ellos obtener en unas tiendas, ya sea que ellos, por lo general, después de clases se sienten a ver televisión y vean inclusive programas en los cuales se genere y se fomente la violencia. Vamos a hablar algo relacionado con el Código Orgánico, con el Código de la Niñez y Adolescencia, que nos encontramos muy expuestos, sobre todo lo que son los niños, niñas y adolescentes, que es el acoso escolar y académico y sobre todo el cyberbullying. Entendamos que el cyberbullying o el acoso es una forma de maltrato escolar, lo cual, como hemos indicado, ha ido evolucionando a la par con la tecnología, ya que ahora los jóvenes son los primeros en poseer plataformas o redes sociales. Se basa el acoso escolar tanto como el cyberbullying, en este caso se emplean medios digitales como son las redes sociales. Si bien es cierto, no hay contacto físico, sin embargo, genera igual repercusiones en la víctima, generándole baja autoestima, ansiedad y bajo rendimiento académico. En el Ecuador, vamos a hacer una línea del tiempo, en las cuales entre los años de 2014 al 2020, entre las denuncias que se ha evidenciado en el sistema educativo, hubieron 10.610 denuncias de acoso escolar, en las cuales 2.092 se encontraba directamente relacionada con lo que son docentes. 165 denuncias referente a personal administrativo y de limpieza, 1.336 denuncias con estudiantes, es decir, entre pares, y 7.023 denuncias de violencia sexual. En el Ecuador, uno de cada cinco años entre 11 y 18 años ha sido víctima de acoso escolar, según el estudio de violencia entre pares en el sistema educativo, según la UNICEF. Dentro de los fundamentos legales, cabe recalcar que este tipo de contravenciones, porque no se conoce como delito, sino contravenciones, también se encuentra tipificado en lo que corresponde al Código Orgánico Integral Penal.
en los cuales establece que es una contravención, en lo cual permite, y la finalidad de denominarle como contravención, es prevenir y combatir la violencia sexual y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. Según el artículo 154, numeral 3, nos establece claramente qué es acoso académico y qué es el acoso escolar, en los cuales podemos observar que el acoso académico es inclusive generar una conducta negativa, en la cual genera intimidación, difamación, aislamiento, se segrega a la persona, se genere una incitación a la violencia y hostigamiento, en las cuales les dictan una sentencia no privativa de libertad establecida en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo número 60 del Código Orgánico Integral Penal, y también establece medidas de reparación integral. Dentro de lo que corresponde las sanciones dentro del numeral 1, 2, 3, 4, está también lo contemplado que son, por ejemplo, en estos casos, acompañamiento psicológico tanto para el victimario como para la víctima, con la finalidad de conocer cuál es el trasfondo de esas acciones que genera. Así también como el acoso escolar entre pares, es decir, son conductas agresivas inclusive que generan violencia entre los mismos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en etapa escolar, en los cuales el Ministerio de Educación tiene la obligación de generar medidas socioeducativas y sobre todo también verificar que se cumplan cierto tipo de protocolos y lineamientos que establece el Estado. Otro tipo de delitos que conocemos que se genera y sobre todo que anda en lo que corresponde a los medios digitales son las calumnias y difamaciones. La calumnia, según el artículo número 182 del Código Orgánico Integral Penal, nos dice que es un delito contra el honor, es acusar falsamente a una persona de un delito falso y real. Es imputarle un delito en base a una acusación falsa. Puede ser inclusive un chisme, puede ser inclusive con la única finalidad de generarle malestar a la persona y de dañar su integridad y su dignidad, para lo cual el Código en mención establece una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. También debemos conocer que este tipo de delitos menoscaban, como indicaba, a la dignidad de las personas y por ende debe de ser sancionado. El mero hecho de que se difunda información falsa, inclusive la principal fuente en la cual circulan información falsa son las redes sociales, ya se convierte en un delito, no por el hecho de que se escriba en una página o un blog, en una red social, no es delito, sí lo es. Conozcamos también que el artículo número 179 y el artículo 310 nos habla referente a la revelación de secreto o la terminación de contrato. ¿Y por qué les hago relación a las dos? ¿Qué corresponde a lo que es la revelación de secreto? La persona divulga información a beneficio de su ocupación con la única finalidad de causar daño y vejar a la otra persona, violando la privacidad de la persona por medio de documentos sin su consentimiento. Y aquí viene la relación. Muchas veces vemos esta revelación de secretos en una relación entre empleado y empleador, ya que inclusive el empleado puede revelar secretos con la única finalidad de causar perjuicios al empleador. Obviamente que estos secretos son información falsa, para lo cual el código que estamos mencionando tendrá una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Tenemos diferentes tipos de criterio. Silva Molina nos indica que el delito de difamación, como les decía, en los medios electrónicos elevan los delitos. Es decir, que la principal fuente, como les mencionaba, son las redes sociales y es la tecnología. El acceso al Internet permite una rápida difusión y un tiempo prolongado en redes. Es decir, la información se continuará observando, se transmitirá entre persona a persona. Entonces, lo que conocía nomás como una simple publicación, se va a seguir pasando y se va a conocer entre diferentes tipos de personas que ocupen esa red social. Para Orellana Yuvidia nos dice que existe la responsabilidad civil como resultado de un ejercicio abusivo de la libertad de expresión. La falsedad de información es analizada bajo el ilícito civil de difamación. Juicios de valor da lugar a la responsabilidad civil por injurias. Cabe recalcar que parte de los derechos de lo que corresponde a la libertad de expresión también indica que la persona tiene todo el derecho de poder emitir sus comentarios, sus criterios, su libertad de pensamiento. Sin embargo, deberá ser responsable de las acciones, comentarios y que diga la persona. En lo que corresponde a Blanco, Caso y Navas, nos indica que el Internet es el principal instrumento mayoritario para la realización del cyberbullying.
Todos estos medios proporcionan ocultación de identidad a los agresores. Como les indicaba, no se sabe muchas de las veces las personas que están detrás del computador y por lo general siempre en el caso de los niños son víctimas de abusos debido a que las personas que están detrás sufren diferentes tipos de trastornos. Son personas que van con el único afán de generar daño hacia la víctima y la mayor parte de víctimas son los niños, niñas y adolescentes que no tienen supervisión por parte de los adultos y de sus padres. Bueno, a continuación me gustaría preguntarles o poder generar algún tipo de respuesta. Tal vez tienen algún tipo de preguntas para poder responderles antes de pasar a la etapa de conclusiones, por favor. Preguntas. Disculpa, a ver si... Escribe la pregunta en el chat. Tenemos una pregunta de Lady Contreras y la cual nos indica, ¿sería tomado un chisme que se regó en redes sociales como una calumnia? Sí. Justamente, como se puede identificar, muchas de las veces utilizamos lo que corresponde a las páginas de Facebook para colocar un chisme de otra persona y en la cual inconscientemente genera daño a otra persona. Obviamente que la finalidad y el propósito de la persona que escribe el chisme es generar daño, pero sí, es una calumnia y a su vez cabe recalcar que sí se puede identificar, obviamente se debe de realizar un perito tecnológico para poder determinar cuál es la persona que realizó ese tipo de comentarios o ese chisme dentro de lo que es las redes sociales. Entonces, sí es considerado una calumnia. Tal vez alguien más, alguna pregunta, si gustan pueden escribir. En caso de que la calumnia sea infringida por un menor de edad, ¿cuáles serían las consecuencias? Claro, exactamente como les decía, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 60 nos indicaba que no hay lo que son las penas privativas de libertad para los que son menores de edad. Sin embargo, hay lo que son las penas no privativas de libertad, en las cuales se establece sanciones como es acudir periódicamente a citas psicológicas, inclusive a realizar trabajo comunitario y otros tipos de trabajos más. Y también a su vez, cabe recalcar que siempre y cuando no afecte, obviamente, se mide y obviamente el juzgador tendrá la potestad de poder sancionar ese tipo de faltas, de contravenciones. Pero también se realiza lo que es una reparación integral a la persona. Entonces, o que sufrió este tipo de degradamiento o este tipo de calumnias. ¿Alguien alguna otra pregunta, por favor?
Bueno, en vista que no tenemos más preguntas, les voy a compartir unas conclusiones que he podido determinar en base a este corto estudio, obviamente. Sin embargo, es muy significativo que conozcamos sobre la normativa legal. Entonces, el Estado ha hecho grandes esfuerzos para poder establecer cierto tipo y sobre todo de normar este tipo de acciones y de delitos que se constituyen en un problema en la sociedad. Dentro de esas podemos observar que en la Constitución de la República de Ecuador, que es nuestra Carta Magna y sus códigos, son enmarcados y direccionados con el propósito de hacer cumplir la ley, lo cual busca coadyuvar al buen manejo de usos y medios de comunicación electrónicos y digitales, con el único firme propósito de ofrecer a la ciudadanía seguridad y confianza. Si bien es cierto, la tecnología no solo ha generado cambios positivos en la sociedad en cuanto a una conexión mundial enfocada a la rapidez y eficiencia, lo cual ha ayudado al desarrollo mundial, sino que con ello ha arraigado diversos problemas como lo son el bullying, el acoso, abusos digitales, déficit de atención, problemas de conducta social y sobre todo los más indefensos, ¿quiénes son? Los niños, niñas y adolescentes, que por la falta de cuidado y control se ven envueltos en una sociedad con falta de principios y valores morales. Las sanciones que se busca aplicar para aquellas personas que abusan de los medios tecnológicos, como es una sanción correctiva ante los delitos cometidos en este tipo de medios, como son las calumnias, la circulación de información restringida, lo cual permite dar garantías a los usuarios, tanto adultos, jóvenes, niños, para que empleen medios tecnológicos de forma segura y confiable. Y sobre todo, como les indicaba, es de vital importancia que los niños, niñas y adolescentes conozcan a temprana edad de los riesgos y amenazas que se ven ligados al emplear a medios digitales. En una sociedad como la que estamos, necesitamos cuidar y salvaguardar su integridad, tanto física, mental, psicológica y moral sobre todo. Así como también brindarles una orientación enfocada en valores y conocimientos que les permitan discernir acciones negativas y positivas. A continuación, les puedo presentar la bibliografía en la cual se basó el estudio. Bueno, queridos amigos, les voy a compartir una frase y un pensamiento que me pareció muy interesante y que posee un gran significado. Si continuamos desarrollando nuestra tecnología sin sabiduría o prudencia, nuestro sirviente podría convertirse en nuestro verdugo. Omar Bradley. Seamos una sociedad que emplee la tecnología segura, responsable, siendo conscientes de nuestras acciones. Respetemos los derechos, garantías de quienes son los niños, niñas y adolescentes, así como también de los adultos. Les invito, compañeros y amigos, a que seamos promotores de una generación con conocimientos sobre el buen uso de la tecnología. Esta herramienta que es muy grande y muy amplia y que posee grandes beneficios para la sociedad, transmitámosle y sobre todo, manejémosle de forma responsable con la finalidad de proteger la integridad de nuestros seres queridos como de nosotros mismos. Les agradezco mucho por su participación y les invito para nuestro siguiente taller para continuar exponiéndoles y por continuar hablando y compartiendo momentos agradables y sobre todo para inculcar en nuestra sociedad conocimientos que nos permitan ayudar a definir sobre el buen uso de estas herramientas tecnológicas. Muchas gracias.